Vale la pena también, unas veces también leer todo un libro de la Biblia en una vez. Ese es muy corto, entonces lo podemos hacer hoy. Para otro domingo leer todo el libro de Isaías sería muy difícil, pero con 2 capítulos podamos lograr eso. Sí, entonces vamos a leer todo este libro y cuando leemos esto voy a marcar dónde están los mensajes que hemos visto y ustedes pueden mirar y buscar a 3 personajes. Los miércoles hemos estudiado personajes de la Biblia. Ahora pueden encontrar a 3 personajes aquí, y 3 personajes judíos. No estoy hablando de un personaje de otra nación, de quien leemos también, pero vamos a ver cuáles son esos 3 personajes judíos. Entonces, libro de Ageo, capítulo 1, empezamos versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa será desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora, el segundo capítulo, leemos el segundo mensaje de Ageo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí termina el segundo mensaje y empieza el tercero. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un mundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde el día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Y el último mensaje 4. Vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Acabamos de leer palabras que fueron escritas hace 2540 años a un pueblo, unas personas específicas que ya han muerto hace muchos años, no viven más. Pero tu palabra todavía es viva, tu palabra todavía habla a nosotros. Tú tienes un mensaje también hoy para nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a entender lo que tú dices y ayúdanos a tomar los pasos que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el mensaje era un mensaje a un pueblo desobediente que tenían malas prioridades. Se han enfocado en construir sus casas, hacerlos muy buenos, y lo han dejado el templo de Dios en ruinas. Y Dios dice: arrepiéntense y cambia eso. El segundo mensaje era un mensaje de dar ánimo al pueblo,
que cuando han comenzado a construir el templo han visto que no va a ser tan grande como el templo de Salomón de antes. Pero Dios dice, siguen, cobrad ánimo, esta casa va a tener más gloria todavía. El tercer mensaje era a los sacerdotes. Y Dios ha dicho a ellos, ha querido decir, sí están trabajando, están haciendo una buena cosa, trabajando en el templo, pero hay un problema porque hay pecado en vuestros corazones y necesitan ser limpiados de su pecado primero. Y el último mensaje también era un mensaje de ánimo otra vez para decir a todos que Dios es rey. Dios es el control de todas esas cosas. Entonces, 4 mensajes bastante distintos unos de cada otro. Pero vamos a ver si hay un mensaje para todo el libro. Y les he preguntado a buscar a 3 personajes en este libro. Espero que todos lo han encontrado. Esos 3 personajes se encuentran en el primer versículo, están nombrados. En el año segundo del rey Darío, no estoy hablando de él, es el extranjero. En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, ese es número 1, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, ese es número 2, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, número 3. Tenemos aquí un profeta, un sacerdote y un gobernador. Ageo está mencionado 9 veces, Zorobabel 7 veces y Josué 5 veces en este libro. Vamos a ver primeramente esas 3 personas. Primeramente el profeta Ageo. No sabemos mucho de este profeta, solo lo que encontramos en este libro. Y parece, probablemente si leemos el primer capítulo, parece que es un profeta que tiene éxito, porque él da su primer mensaje y las personas, el pueblo, obedece, hace caso, se arrepiente y hace caso a las palabras de Dios. Y también vemos en el versículo 1, y si comparamos el versículo 1 con 15, vemos que son solo 23 días entre el mensaje y entre donde dice que empezaron a construir la casa de Dios, el templo de Dios. 23 días quizás piensan es mucho, pero en este tiempo han tenido que recoger las piedras y todo para edificar la casa y organizar todo. Entonces sí es muy rápido su obediencia aquí. Pero eso nos parece muy exitoso por un mensaje, pero eso no era el único mensaje. Han venido 3 mensajes más. Ha sido necesario para Dios, por medio de Ageo, dar al pueblo 3 mensajes más. Entonces, no todo era bien después de la obediencia de este primer mensaje. También vemos que no solamente Ageo necesitaba más mensajes, 1, 2, 3, 4, sino Ageo también necesitaba la ayuda de otra persona, de otro profeta que se llamaba Zacarías. Ese es el libro que sigue Ageo, es del profeta Zacarías. Y si comparamos esos 2 profetas, aquí están las fechas en Ageo, podemos ver muy claramente que sus mensajes fueron dados dentro de 4 meses y terminó. Después no leemos nada más. En Zacarías son por lo menos 2 años duraba su ministerio. Quizás también, no sabemos, pero quizás también hasta 40 años. No dicen las fechas, pero es posible por su vida. Entonces, también Ageo son 2 capítulos, no más, muy pequeño libro. Zacarías tiene 14 capítulos. Entonces, la conclusión, viendo a Ageo como profeta, como único a él, es que él no era suficiente. Él necesitaba más ayuda de otra profeta, necesitaba dar más mensajes porque no era suficiente hablar solo una vez al pueblo. Los otros profetas en el Antiguo Testamento, hay muchos más que encontramos aquí, y eso fue su experiencia, que por la mayoría del tiempo la gente, el pueblo no
ha escuchado a los profetas, no han se arrepentido de sus pecados, han continuado vivir el camino, andar el camino sin Dios. Entonces, para todos los profetas, podemos ver que ninguno de ellos era realmente exitoso, que era todo lo que el pueblo necesitaba. Ninguno era suficiente. Ahora miramos al sacerdote. El sacerdote, y antes de mirar a Josué como sacerdote, podemos mirar a los sacerdotes en general, porque Josué no era el único sacerdote, era el sumo sacerdote. Pero había más, no sabemos cuánto, pero había más sacerdotes. Y vemos que el tercer mensaje de Ageo en capítulo 2, a partir del versículo 10, este mensaje Dios dirige a los sacerdotes. 2, versículo 11 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Entonces Dios se dirige a los sacerdotes especialmente. Y hemos visto ya que ellos sí estaban bien en la cabeza. Ellos sabían las respuestas correctas a esas preguntas de la ley, pero ellos estaban malos en su corazón. Ahí leemos en el versículo 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Sí, los sacerdotes han querido hacer algo bueno en construir el templo, pero tenían pecado en su corazón. Ellos deberían ser los ejemplos en santidad para todo el pueblo, pero ellos han necesitado ser amonestados por su pecado. Y aunque ellos ofrecen sacrificios, Dios dice sobre eso no es aceptable. No puedes ofrecer sacrificios para mí y vivir en pecado. En Amós es muy parecido, 5:21, Dios dice que yo aborrezco eso, yo abomina eso. Entonces, esos sacerdotes tenían un problema, como era con el sumo sacerdote, Josué. Él también era un hombre pecaminoso. Si pasamos al libro que sigue, Zacarías, capítulo 3, ya hace 1 o 2 semanas hemos leído algo de eso también. Ahí también nos describe la situación del sumo sacerdote, que debería ser el ejemplo no solamente del pueblo, sino también de todos los otros sacerdotes. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Ahí dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. La situación también de Josué, el sumo sacerdote, él estaba vestido en vestiduras viles, un símbolo del pecado. Él tenía pecado y él necesitaba recibir perdón de sus pecados, recibir vestidura limpia. Y eso leemos como lo pasó. Si seguimos leyendo 3, ha dicho, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que pecado y te ha hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces, Josué, el sumo sacerdote, él mismo necesitaba ser cambiado. Él en sí mismo no era suficiente bueno. Necesitaba recibir una justicia de afuera, de otra persona. La conclusión, mirando como al profeta Ageo que no era suficiente, también aquí el sumo sacerdote Josué
no es suficiente. Él es un pecador como todos los demás. Ahora seguimos al tercer personaje, es el gobernador Zorobabel. Y por ese mensaje yo voy a llamarle un rey. No era rey, pero en los ojos de su pueblo, él era el rey. Él era el descendiente de David, que debería ser el rey. Pero pasaron unas cosas y un juicio de Dios, y él no es rey más, él es gobernador. Él es un rey o no es rey porque él no tiene trono, no tiene corona, no tiene reino. Solamente es bajo la autoridad de otro rey y está cumpliendo a lo que este otro rey está diciendo, el rey Darío de los persos. Entonces él mismo también, como rey, él no puede servir como rey. Él no tiene la autoridad como rey. Él no es suficiente para ser rey para su pueblo. Él es como un rey de marioneta, dijimos. Los otros reyes en el Antiguo Testamento, en la historia también, eran igual. No eran suficientes. Cada rey, cada presidente, cada autoridad no tiene toda autoridad. Toda persona, todo rey, cada rey es bajo la autoridad de otro rey más grande. Ese es Dios. Dice en Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Dios está en control. Él es el rey soberano que está en control de todos los reyes del mundo. Entonces, mirando esas tres personas, vemos un mensaje que Ageo nos está diciendo que ni Ageo como profeta, ni Josué como sumo sacerdote, ni Zorobabel como rey o gobernador eran suficientes para el pueblo o tampoco para nosotros hoy. Son como esos dos capítulos de Ageo son como un resumen del mensaje también del Antiguo Testamento, donde había muchos profetas, muchos sacerdotes, muchos reyes, y ninguno era suficiente para el pueblo. Pero la historia no termina aquí. El libro de Ageo no se trata principalmente de Ageo, de Josué, ni de Zorobabel. Hemos escuchado, creo, la otra semana, que todo el Antiguo Testamento se trata de una persona, y eso es Jesucristo. Jesucristo dijo en el camino con los discípulos, en el camino a Emaús, él dijo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, también por el profeta Ageo, Jesús declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y las escrituras de Jesucristo eran el Antiguo Testamento. Entonces está diciendo que todo el Antiguo Testamento que tenemos está hablando de Jesucristo. Eso está hablando del Mesías. ¿Qué significa el Mesías? Significa el ungido. Habían personas que eran ungidos, pero ¿cuáles personas fueron ungidos? Fueron los profetas, los sacerdotes y los reyes. Y Jesucristo como Mesías tiene todos esos tres oficios en sí mismo. Él reúne esos tres oficios en sí mismo. No había ninguna otra persona que ha sido profeta, sacerdote, rey a la vez. Solo Jesucristo tiene todo eso a la vez. Entonces, hemos visto que había tres personas que por el pueblo de Judá, en este tiempo de Ageo, eran muy importantes, eran necesarios también, como profeta, sacerdote y gobernador o rey. Pero para nosotros hoy solo hay una persona que necesitamos, y eso es Jesucristo. Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote y Él es nuestro rey. Y cuando miramos a las insuficiencias de los otros profetas, sacerdotes y reyes, eso nos hace ver mucho más claro las perfecciones de Jesucristo como nuestro perfecto
profeta, nuestro perfecto sacerdote, nuestro perfecto rey. Vamos a mirar cómo Cristo es nuestro profeta. Primeramente, ¿qué es un profeta? ¿Qué es la función de un profeta? Para decirlo muy básicamente, muy breve, un profeta es alguien que habla de parte de Dios en la presencia de hombres. Él proclama las palabras de Dios al pueblo. Él revela a Dios y Él revela la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos un profeta. Quizás pensamos, pues yo no necesito un profeta en mi vida. Eso era de muy antes. Ahora no necesitamos más profetas, pero sí necesitamos un profeta. ¿Por qué necesitamos un profeta? Porque nosotros somos ignorantes de Dios. No conocemos a Dios. Y Dios se necesita revelar a nosotros. También si nosotros hacemos nuestros pensamientos de cómo es Dios, dice la Biblia en Efesios 4:18, que nuestro pensar es nublado de pecado. Necesitamos escuchar directamente las palabras de Dios y acerca de Dios. Eso era la función de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero todos ellos eran solo humanos. Representaban a Dios de una forma, pero de otra forma era imposible para ellos representar a Dios verdaderamente, porque eran humanos. También por la mayor parte, como he dicho, el pueblo ha rechazado a los profetas y a su mensaje. Y tenían un tiempo limitado de ministerio, por el tiempo con Ageo, 4 meses, otros profetas unos años, y terminó su tiempo. Pero Dios en el Antiguo Testamento ya ha dado a su pueblo una promesa acerca de un profeta mejor que iba a venir. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio 18. Y versículo 15. Aquí Moisés está hablando al pueblo de Israel. Y él dice al pueblo de Israel: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo estoy hablando de Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, él está diciendo, Dios me ha dicho que Dios va a levantar un profeta como yo, a quien van a escuchar. Y Dios, unos versículos más adelante, versículo 18, leemos las palabras de Dios. Dios dijo: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces, Dios está diciendo, sí, yo voy a mandar un profeta que va a ser muy especial. Va a ser hombre como tú, Moisés, pero él va a hablar mis palabras mucho más diferente, mucho más mejor que tú lo puedes hablar, Moisés. Y el pueblo estaba esperando al Mesías, a este profeta que iba a venir. Y esa profecía fue cumplida en Jesucristo. Él vino a esta tierra, Él proclamaba las palabras de Dios, Él sanaba a la gente, hizo milagros. Y después de la alimentación de los 5,000, el pueblo, las personas, y su conclusión era en Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y Dios lo ha hecho también más claro. Cuando Jesucristo tomaba sus discípulos consigo a la monte de la transfiguración. Y ahí estaba transfigurado Jesús, muy como en su gloria, junto con el profeta Moisés y el profeta Isaías. Esos tres estaban juntos.
Y Dios ha dado una declaración. Y Él no ha dicho, esos son mis 3 profetas, escuchan a ellos. Dios no ha hecho ningún caso a Moisés, a Isaías, quizás los 2 más grandes profetas del Antiguo Testamento. No ha mencionado a ellos, Él solo ha dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Los otros no son importantes ahora. Escuchen a mi Hijo, a Jesucristo. Y por eso el autor de la carta a los hebreos comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Y Hebreos nos describe como Cristo es mejor, también de todos los profetas. Y vemos a Jesucristo que como su perfección, como nuestra profeta. Él es diferente de todos los otros profetas, porque Él es la persona acerca de que todos los otros profetas hablaban, profetizaban. Ellos todos profetizaban acerca de Él. Y Jesucristo nos revela a Dios mucho mejor que los profetas, porque Él mismo es Dios. Y porque Él es Dios también, Él nos revela también mejor la voluntad de Dios. Como Dios, Él no solamente representa a una autoridad, Él es la autoridad. Todos los otros profetas han dicho algo así como, así dice Jehová, y han dicho algo, las palabras de Dios. Pero Cristo no ha dicho eso. Cristo ha dicho, yo os digo. Yo soy la autoridad. Jesucristo es el profeta perfecto que vino para solucionar el problema de tu ignorancia. Él vino para revelar a Dios y a la voluntad de Dios, mucho mejor que cualquier otro profeta. Jesucristo también es nuestro sacerdote perfecto. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Hemos dicho que un profeta es alguien que habla de parte de Dios en la presencia de hombres. Y al revés, un sacerdote es alguien que habla de parte de los hombres en la presencia de Dios. Nosotros necesitamos un sacerdote. Y ahora pensamos otra vez, quizás yo no necesito un sacerdote, ¿para qué me sirve eso? Pero necesitamos un sacerdote porque nosotros somos culpables delante de Dios y necesitamos ser reconciliados a Él. Y cuando vemos a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hemos visto con Josué, con los otros en Ageo, ellos mismos eran culpables también. Tampoco sus sacrificios que ellos han hecho por el pecado del pueblo. Nos dice la palabra de Dios que realmente esos sacrificios no pudieran limpiar el pecado. Dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por eso necesitamos otro sacerdote. Y Dios ha dado una promesa, una profecía acerca de otro sacerdote. Si quieren, vayan conmigo al Salmo 110. Donde Dios nos habla de ese sacerdote. Salmo 110. Y el versículo 4. Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hemos escuchado de Melquisedec, él era rey, él era sacerdote de una vez, pero aquí Dios está hablando de una persona que va a ser como este rey y sacerdote Melquisedec. El libro de Hebreos nos enseña muy claro que estas palabras Dios está hablando de Jesucristo. También vemos una indicación de eso en el profeta Ageo. Porque el sacerdote en Ageo tiene el nombre Josué.
Josué en hebreo es Yeshua, es el nombre Jesús. Entonces Jesucristo es nuestro sacerdote. Esa profecía fue cumplida en Cristo, nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús es muy diferente de todos los otros sacerdotes. Él es sin pecado. Y por eso Él ha hecho un sacrificio perfecto. Él ha dado a sí mismo como sacrificio. Por eso Él es llamado el Cordero de Dios en Juan 1:36. Y por eso no hay necesidad para otro sacrificio. En Hebreos 9:26 leemos, Jesucristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y cuando Cristo murió en la cruz, sus últimas palabras eran consumado es. Juan 19:30. Y inmediatamente después de eso, lo que pasó era un señal de Dios que Él estaba de acuerdo, que eso también era el veredicto de Dios, que todos los sacrificios ahora no hay necesidad para más. Dios rasgó el velo del templo de arriba a abajo. Mateo 27:51. Y por eso no hay que hacer más sacrificios. Todo en el Antiguo Testamento, todo el tiempo hicieron sacrificio. Y ahora Dios dice, no más. Eso es suficiente. El sacrificio de mi Hijo Jesucristo es perfecto. No hay necesidad para más sacrificios. Y por eso, como cristianos, no hacemos sacrificios. Nos tarahumara a muchos que no conocen la Biblia. Tradicionalmente, ellos hacen sacrificios de animales todavía. Dios dice, no es necesario. Dios dice, tampoco es necesario hacer una misa, donde la Iglesia Católica rompe el pan y dice, este es el cuerpo de Cristo sacrificado otra vez. Dios dice, una vez única, una vez para siempre era el sacrificio de Jesucristo. No hay necesidad para otro sacrificio. Jesucristo entonces es el único que nos puede reconciliar a Dios. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo como nuestro sacerdote, Él es nuestro sacrificio. Pero también Él hace otra cosa. Jesucristo intercede por nosotros. Él ora por nosotros, está orando por nosotros. Dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué es necesario que alguien intercede para nosotros? Porque también hay otra persona que no intercede por nosotros, pero nos acusa. Ese es el diablo, que está llamado en Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos. El diablo quiere acusar a los cristianos y decir, mira el malo lo que han hecho, decirlo a Dios. Ellos no pueden ir al cielo, ellos van conmigo al infierno. Y así también hemos visto, Satanás estaba acusando al sumo sacerdote Josué. Le hemos leído en Zacarías 3:1. Ahí dice, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Pero lo que Cristo dice, cuando Él intercede para nosotros, Él dice al Padre, no castigas a esta persona. Yo he pagado por sus pecados. Yo he temado sus vestiduras viles. Y yo he vestido con mi perfecta justicia. El reformador alemán Martin Lutero también tenía unas luchas con el diablo, él dice. Y él da este consejo, si tenemos una lucha con el diablo, él dice, entonces, cuando el diablo arroje tus pecados en tu cara y te declare que mereces la muerte y el infierno, dile esto, admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué?
porque conozco a aquel que sufrió e hizo la satisfacción en mi nombre. Su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios. Y donde Él está, yo también estaré. Cristo no solamente pagó por tus pecados e hizo sacrificio, Él está intercediendo por ti. Hay una canción que la captura muy bien esas verdades. Y el texto de esa canción va así. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de Él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré el inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Jesucristo es el sacerdote perfecto que vino a solucionar tu problema, el problema de tu pecado, para reconciliarnos a Dios mucho mejor que otra persona. Y el único que lo realmente puede hacer. Jesucristo es nuestro profeta perfecto, nuestro sacerdote perfecto y también Él es nuestro rey perfecto. La función de un rey es alguien que debe reinar o gobernar a un pueblo. Y otra vez quizás pensamos, no necesitamos más un rey, yo necesito un rey en mi vida, pero sí nos damos cuenta que sí necesitamos un rey en nuestras vidas, porque si no, nuestras vidas se descomponen, se van a ir al malo. Eso la estamos viendo en Estados Unidos, donde en ciudades el gobierno dice que la policía no se involucra, y estamos viendo lo que pasa. Es caos, es destrucción, también muerte, si no hay una autoridad en nuestra vida. Y vemos los defectos de los reyes en el Antiguo Testamento y otros reyes en la historia, que ninguno tenía suficiente poder para proteger a su pueblo. Ninguno tiene suficiente sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Ninguno tiene suficiente bondad para bendecir a su pueblo. Por eso Cristo o Dios nos da en su palabra una promesa en el Antiguo Testamento de un rey mejor que iba a venir. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Allí Dios está hablando al rey más grande de Israel, a David, y él está dando una promesa. 2 de Samuel 7, versículo 12. Fue dado, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y pues lo que vemos, está diciendo Dios, de tu linaje, de ti va a salir un hijo que va a ser rey para siempre. Y entonces vino Salomón, pero después de Salomón el reino se dividió, y después de unos años los reinos fueron destruidos. Entonces Dios ha rompido su promesa. ¿Era así o no? Pero vemos que había, pues, porque el pueblo se iba lejos de Dios, Dios ha dado una maldición sobre el rey Jeconías. Este rey Jeconías era el abuelo de Zorobabel. Y si quieren, vamos a ver esta maldición, porque es muy importante también leer eso. Jeremías 22. Jeremías 22, versículo 24.
Es una maldición sobre Jeconías. Aquí él tiene el nombre Conías, es la misma persona, que es el abuelo de Zorobabel. Jeremías 22, 24. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joaquim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Este rey Jeconías era un rey muy malo, y Dios entonces ha dado este castigo a él, y por eso todo el pueblo casi todo el pueblo fue llevado a Babilonia. Y está diciendo a él en estos últimos versículos, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Quiere decir, él no tenía descendientes, pero sí, él tenía descendientes. Pero dice, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia, ahora sí está diciendo que va a tener descendientes, pero ninguna de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Entonces, él iba a tener hijos, pero para un rey, no tener a alguien que se sienta en el trono después de él es casi igual a no tener hijos. Entonces, esta maldición era sobre Jeconías y sus hijos, también sobre Zorobabel. Y Zorobabel es como una figura también del Mesías, porque si vemos otra vez Jeremías 22, 24, allí dice, empieza, vivo yo, dice Jehová, que si Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Yo te voy a tomar y tirar, dice Dios. Pero cuando volvemos a Ageo, si se recuerden, vamos otra vez a Ageo, el último versículo de Ageo. ¿Qué dice ahí? Ageo 2, 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Podemos también añadir hijo de Jeconías, que está bajo de la maldición, que Dios ha dicho, te voy a tirar, tomar en mi mano como anillo. Siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Había una maldición sobre Jeconías y Dios está diciendo a Zorobabel, yo voy a cancelar eso, yo voy a reversar eso, yo voy a cambiar la maldición en una bendición. Está hablando a Zorobabel, pero en la historia vemos Zorobabel nunca volvió a ser rey. Después de Jeconías nunca había otro rey en Israel o Judá. Pero Zorobabel es una figura de Jesucristo. En las promesas a Zorobabel, aquí esa promesa está cumplida en Cristo. Zorobabel, su nombre significa simiente de Babilonia. Y Jesucristo era también la simiente de una mujer. Babilonia muchas veces es como hablado como una mujer.
Y Dios ha dado promesa desde el principio a Adán y Eva que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente. Esa es la primera promesa del Mesías que encontramos en Génesis 3:15. Entonces, cuando el ángel Gabriel vino a María en Lucas 1:31, el ángel dijo eso a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces vemos que esa promesa fue cumplida en Jesucristo. Vamos a Mateo 1, a la genealogía de Jesucristo. Mateo 1, el primer versículo, nos dice el libro de la genealogía de Jesucristo, y lo primero que dice es hijo de David. Él es descendiente de David. Él está en la línea real, en el linaje real de David. Y eso podemos leer también a partir del versículo 6. Dice, Isaí engendró al rey David y siguen los otros reyes. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Todos los reyes de Israel. Josías engendró a Jeconías, de quien hemos leído, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces aquí llegó la maldición sobre Jeconías. Y ahora después de la deportación, leemos, a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Jesucristo como descendiente de David, de los reyes, en el linaje real, el rey prometido de Dios. Pues ahora nos podemos preguntar, pues sobre Jeconías sí había la maldición y todavía quedaba sobre Zorobabel y probablemente también después también. ¿Cómo puede ser entonces si Jesús está nacido en este linaje, la maldición no está sobre él? Pues nos dice que Jesús nació en versículo 16, que José era marido de María, de la cual nació Jesús. Jesús nació de María, pero no era hijo de José. Por eso la maldición que pasaba tras todo ese linaje no cayó sobre Jesucristo. Pero lo que él hizo, Jesucristo, él voluntariamente tomó la maldición en sí mismo cuando murió en la cruz para nosotros. Y así Jesucristo se hizo maldición en la cruz y en nuestro lugar, y así rompió la maldición del pecado que era sobre nosotros. El Rey verdadero nos libra de la esclavitud al pecado y a Satanás. Y Cristo nos adopta en su familia y nos hace parte de su reino si tenemos fe en Él. Vemos la perfección de Cristo como nuestro Rey. Él es el Rey que nos libera, el rey que nos defiende y protege, el Rey que reina sobre nosotros. Antes hemos leído de Melquisedec en Salmo 110. Melquisedec era rey de una ciudad que se llamaba Salem. Y Salem significa paz. Como podemos decir, era rey de paz. Pero Melquisedec, el nombre significa rey de justicia. Melquisedec era rey de justicia, rey de paz. Una figura de Jesucristo que nos trae la justicia, que nos trae la paz con Dios. El rey perfecto vino a solucionar el problema de tu destino.
Entonces, como Mesías, vemos que Jesucristo es nuestro profeta perfecto. Otros profetas venían para informar a la gente acerca de Dios. Cristo vino para transformar. Él es también nuestro sacerdote perfecto. Otros sacerdotes vinieron para ofrecer un sacrificio tras otro. Ninguno era suficiente. Y Jesucristo vino para ofrecer un único sacrificio a sí mismo, que era perfecto. Y Jesucristo es nuestro Rey perfecto. Otros reyes vinieron para gobernar con una autoridad limitada, bajo de uno que es Rey sobre todo. Y Cristo vino para reinar con la autoridad absoluta. Cristo es todo para nosotros. ¿Y cuál va a ser tu respuesta al Mesías? Jesucristo ahora está hablando a ti. Él también exige a alguien de nosotros. Como profeta, Jesucristo, como los otros profetas, exige arrepentimiento. El mensaje de todos los profetas era: arrepentíos. Por ejemplo, Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O Ezequiel 18:30. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. O lo que hemos leído en Ageo 1:4. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y así pasar un profeta tras otro con este mensaje. Último profeta antes de Jesucristo era, probablemente podremos decir, Juan el Bautista. Y su mensaje en Mateo 3:2 es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Cristo vino a predicar, sus primeras palabras eran iguales. Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Estás viviendo, si eres cristiano, estás viviendo una vida de arrepentimiento que tú ves el pecado en tu vida y tú dices: yo voy a dejar eso, yo voy a arrepentirme de eso? Como profeta, Cristo exige arrepentimiento, y como sacerdote, Cristo exige fe. El tercer mensaje de Ageo era: ustedes tienen un problema con el pecado que no pueden corregir por medio de buenas obras. Dice Ageo 2:14, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. En el Antiguo Testamento las personas necesitaban tener fe. Ellos también fueron salvados no por obras, sino por fe, como dice acerca de Abraham. Cuando el sacerdote mató un sacrificio, puso mano sobre el sacrificio, y así de una manera ha transferido el pecado sobre este animal. Eso no podemos comprender, ni en aquel tiempo ni ahora. ¿Cómo puede pasar eso? Han tenido que tener fe. Si Dios dice que es así, es así. Igual hoy en día. Yo no puedo entender como cuando Cristo murió en la cruz, y yo tengo fe en Él ahora, que mis pecados son transferidos a Él. Yo no puedo entender cómo eso funciona, pero la palabra de Dios dice que es así. Y debemos tener fe y creer las promesas de Dios. ¿Es tu fe solamente en Jesucristo para la salvación? ¿Es Él tu única esperanza? Una canción dice: mi esperanza firme está en Cristo, mi justicia y paz. Por ser su nombre dulce y fiel, en mi Jesús descansaré. Y últimamente Jesucristo es un rey que exige lealtad o exige obediencia de nosotros. Cristo no es en la posición de un gobernador bajo autoridad de otra persona, otro rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él reina eternamente como Dios.
Ese era el último mensaje de Ageo. Dios es rey, podemos decir Jesucristo es rey. ¿Estás honrando a Cristo como rey sobre todo? ¿Estás adorando a Cristo como Dios? ¿Estás obedeciendo y sirviendo a Cristo como rey? Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias que hoy no dependemos de un profeta humano o más profetas humanos. No dependemos de un sacerdote humano. No dependemos de un rey humano. Tú eres todo para nosotros, Jesucristo. Tú eres nuestro perfecto profeta, nuestro perfecto sacerdote, nuestro perfecto rey. Y te damos gracias que tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Tú solucionas todos nuestros problemas que nosotros no podemos solucionar. Te pido, Dios, que nosotros reconozcamos a Jesucristo como profeta, sacerdote de nuestras vidas y que hacemos lo que Él nos pide, que seguimos en sus pasos, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que tengamos fe en Él y que seguimos obedientes a su palabra. En su nombre lo pedimos. Amén.